Imagínate esto, estás planeando tus próximas vacaciones y entre las opciones aparece un lugar llamado el Mar Muerto. Sí, has escuchado bien, muerto, en un mundo donde los nombres de lugares suelen evocar belleza, historia o incluso un toque de misterio. Este se lleva la palma por dejarnos perplejos y, admitámoslo, un poco inquietos. Pero, ¿cómo es que un cuerpo de agua recibe un epitafio como nombre? ¿Qué serie de desafortunados eventos condujeron a tal denominación? ¿O será que estamos ante el escenario perfecto para una película de terror acuática, donde las criaturas marinas se levantan de las profundidades? Bueno, quizás me estoy dejando llevar por mi delirante imaginación. La realidad, como suele suceder, es fascinante y merece ser contada. No habrá zombies marinos ni criaturas abisales en este episodio, pero te prometo un viaje que no olvidarás. Así que ajusta tu cinturón de seguridad, porque vamos a sumergirnos en las aguas saladas de este enigmático lugar para descubrir, de una vez por todas, quién le dio nombre al Mar Muerto. Y spoiler alert, la historia tiene más giros que una novela de Agatha Christie. Prepárate para un episodio cargado de historia, ciencia y, cómo no, algunas ironías. El Mar Muerto. Ese vasto cuerpo de agua que no solo ha sobrevivido a las transformaciones geográficas y climáticas a lo largo de milenios, sino también a las fluctuantes modas en nomenclaturas. Para entender cómo este lago salado, que ni siquiera tiene la decencia de ser un mar de verdad, terminó con un nombre tan lúgubre, tenemos que viajar en el tiempo. Y no necesitas una máquina del tiempo para eso, solo un poco de imaginación y, por supuesto, atención a este relato. Las primeras menciones del Mar Muerto nos llegan cortesía de la Biblia, donde es conocido como el Mar de la Sal. Aparentemente, los antiguos eran bastante literales con sus nombres. ¿Un mar con mucha sal? Mar de la Sal, obviamente. Pero no se detuvieron ahí. Los griegos, siempre dispuestos a añadir un toque de drama, lo llamaron Lago Asphaltites, refiriéndose a los depósitos naturales de asfalto que a menudo emergen a su superficie como si el lago estuviese intentando pavimentarse a sí mismo para el próximo gran evento olímpico de natación. Pero ¿cómo pasamos de estos nombres relativamente descriptivos al ominoso Mar Muerto? Bueno, aquí es donde entra en juego la percepción. A lo largo de las civilizaciones, este cuerpo de agua ha sido muchas cosas para muchas personas. Un recurso valioso, un desafío geográfico, un enigma científico. Pero una constante ha sido su incapacidad para sostener la vida acuática convencional debido a su extrema salinidad. Imagina a los antiguos exploradores llegando a sus orillas, esperando encontrar un oasis de biodiversidad, solo para ser recibidos por un silencio mortal. No hay peces que pescar, no hay barcos que navegar, solo agua, sal y más sal. De alguna manera, Mar Muerto empezó a sonar bastante apropiado. Así, el Mar Muerto se ha grabado en nuestra historia y geografía con un nombre que es tanto un recordatorio de sus cualidades únicas como un testimonio de la relación cambiante de la humanidad con el mundo natural. De Mar de la Sal al lago Asphaltites y finalmente al Mar Muerto que conocemos hoy, su nombre ha sido un eco de las impresiones, creencias y sí, a veces, los malentendidos de aquellos que han vivido y narrado su historia. A lo largo de este viaje nominal, el Mar Muerto se ha mantenido impasible, recordándonos que en la naturaleza, no todo es lo que parece. Y si bien su nombre puede evocar visiones de desolación y finitud, su historia es cualquier cosa menos eso. Es una historia de cambio, adaptación y sobre todo de supervivencia. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es el Mar Muerto realmente un nombre justo? ¿O es simplemente un malentendido histórico con una pizca de dramatismo? La ironía, queridos espectadores, nunca ha sido tan salada. En un giro digno de M. Night Shyamalan, resulta que el famoso Mar Muerto ni siquiera es un mar. Sí, así como lo oyes. Este cuerpo de agua, famoso por su nombre fúnebre y sus propiedades únicas, es en realidad un lago. Pero no cualquier lago. Es el arquetipo de, si la vida te da limones, haz limonada, pero extremadamente salada. Situado en el punto más bajo de la Tierra, este lago salado tiene una salinidad que te hará reír de la dieta de un hipertenso. Estamos hablando de aproximadamente 10 veces más salado que el océano, lo que explica por qué no verás una versión acuática de El Rey León desarrollándose en sus aguas. Pero, ¿qué hace que el Mar Muerto sea tan extraordinariamente salino? Bueno, sin sumergirnos demasiado en un libro de texto de geografía que probablemente te haría bostezar, básicamente se debe a su alta tasa de evaporación y a la falta de afluentes que diluyan la concentración de sal. Esto crea un ambiente tan inhóspito que ni siquiera las criaturas más audaces de la naturaleza, aquellas que se enorgullecen de sobrevivir en condiciones extremas, se atreverían a llamar hogar.
De ahí el nombre, porque en términos de biodiversidad este lugar está tan muerto como, bueno, el Mar Muerto. Pero aquí es donde se pone interesante. A pesar de estas condiciones letales, el Mar Muerto es un verdadero oasis para los humanos, gracias a sus ricas reservas de minerales y sus propiedades terapéuticas. Sí, lo que es mortal para la vida marina es un spa de lujo para nosotros. La ironía, una vez más, es deliciosa. La gente ha acudido a sus orillas durante milenios, buscando alivio para todo, desde problemas de piel hasta dolores articulares. Imagínate eso, un lugar tan letal que puede matar prácticamente a cualquier forma de vida acuática conocida, pero al mismo tiempo es buscado por los humanos para la curación y el rejuvenecimiento. Si eso no es un giro inesperado, no sé qué lo sea. Así que, la próxima vez que alguien mencione el Mar Muerto, recuerda, no es un mar, es un lago. Y no solo eso, sino un lago que encapsula la increíble capacidad de la naturaleza para sorprendernos, desafiarnos y, en última instancia, proporcionarnos bienestar. En un giro cómico del destino, este cuerpo de agua muerto es fuente de vida y salud para muchos. Las deliciosas contradicciones de nuestro planeta. ¿No es acaso este tipo de ironía la que hace que la geografía valga la pena? Adentrándonos en las profundidades lingüísticas y simbólicas del Mar Muerto, un lugar donde, sorprendentemente, el significado de muerto lleva más peso que el equipaje emocional de tu ex. Uno podría preguntarse, ¿quién en su sano juicio llamaría a algo tan majestuosamente letal como muerto? Bueno, si has estado prestando atención, sabrás que este no es un nombre que se haya otorgado a la ligera. De hecho, detrás de este nombre se esconde una rica tapicería de significados e historia. Primero, hagamos una pausa para apreciar el hecho de que llamar muerto a un cuerpo de agua es un movimiento audaz. Es como si nuestros antepasados estuvieran en una racha de nombrar lugares basándose en la vibe más dramática posible. ¿Este lago no sostiene la vida acuática? Bien, es oficialmente un mar y está muerto. Pero más allá del dramatismo, este nombre refleja una observación muy real sobre el ambiente extremadamente salino del Mar Muerto, que es inhóspito para la vida acuática convencional. En este sentido, muerto no es tanto una declaración de juicio como una descripción bastante acertada de su ecosistema único. La palabra muerto en el nombre Mar Muerto no solo es un testimonio de la notable falta de vida en sus aguas, sino también un fascinante estudio de cómo los humanos interpretamos nuestro entorno. La alta salinidad del lago, como ya hemos mencionado, crea un entorno en el que la vida acuática tradicional simplemente no puede existir. Pero en lugar de llamarlo el lago no tan vida acuática friendly, las civilizaciones antiguas optaron por algo un poco más directo, y siendo honestos, mucho más memorable. Pero mientras que la muerte en su nombre sugiere una total ausencia de vida, este cuerpo de agua es en realidad el hogar de ciertos microorganismos extremófilos que prosperan en condiciones altamente salinas. Así es, incluso en un lugar tan inhóspito como el Mar Muerto, la vida encuentra un camino. Es como si la naturaleza decidiera darnos una lección de humildad, recordándonos que, sin importar cuán astutos nos creamos con nuestros nombres y categorizaciones, siempre habrá excepciones a la regla. Ahora, si pensabas que el nombre Mar Muerto era un poco dramático, considera esto. En muchos sentidos, es una muestra de la resiliencia y adaptabilidad de la vida. De que incluso en las condiciones más extremas, hay organismos que dicen, ¿muerte? Nunca he oído hablar de ella. Así que aunque el nombre puede evocar imágenes de un desolado desierto de sal, la realidad es un testimonio del inagotable ingenio de la vida. El Mar Muerto, ese vasto espejo de sal que refleja el sol como si fuera un guiño cósmico, no solo es un fenómeno geográfico, se ha anclado profundamente en la psique colectiva, tejiendo su salinidad en el tapiz de numerosas culturas y creencias a lo largo de la historia. Este no es solo un cuerpo de agua que desafía la vida, es un símbolo, una metáfora, y para algunos, un lugar de profundo significado espiritual. Veamos cómo esta piscina de salmuera ha logrado capturar la imaginación de la humanidad, probando ser algo más que un mero lago con un complejo de identidad marina. En la tradición judeocristiana, el Mar Muerto es a menudo asociado con historias de destrucción y renovación, como las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, supuestamente situadas cerca de sus orillas. Aquí, el Mar Muerto se convierte en más que un lugar. Es un testimonio de la ira divina y de la moralidad humana, un recordatorio etéreo de que a veces, la vida necesita ser salada para preservarse de la corrupción. Es interesante cómo un lugar tan desprovisto de vida puede estar tan lleno de historias y advertencias sobre la condición humana. Pero no todo es fuego y azufre. En la era moderna, el Mar Muerto ha sido reimaginado como un centro de salud y bienestar,
donde su agua y lodo ricos en minerales se comercializan como elixires para todo, desde el psoriasis hasta el estrés. Es fascinante cómo este cuerpo de agua, tan asociado con la muerte y la desolación, ha encontrado una nueva vida como fuente de rejuvenecimiento y curación. Un spa de la antigüedad, si quieres, donde la muerte se toma unas vacaciones mientras los humanos sumergen sus preocupaciones en sus aguas curativas. Y luego está la fascinación científica y ambiental. Para los investigadores, el Mar Muerto es un laboratorio natural, un lugar para estudiar los extremos de la naturaleza y entender cómo la vida se adapta a condiciones aparentemente imposibles. Para los ambientalistas, es un recordatorio de la fragilidad de nuestros ecosistemas naturales, enfrentando amenazas de la reducción del nivel del agua y la explotación de sus recursos. Aquí, el Mar Muerto se transforma de una curiosidad geográfica a un caso de estudio crítico sobre la interacción humana con el medio ambiente. Entonces, ya sea visto como un escenario bíblico, un retiro de salud o un laboratorio natural, el Mar Muerto trasciende su nombre para convertirse en un espejo de nuestras propias inquietudes, esperanzas y fascinaciones. Es un lugar donde la muerte y la vida, la destrucción y la curación, la ciencia y el espíritu, se entrelazan de maneras que desafían la simple categorización. Así, en la imaginación colectiva, el Mar Muerto vive, respira y de alguna manera nos enseña sobre nosotros mismos y sobre cómo interpretamos el mundo que nos rodea. No está mal para un lago que se esfuerza por mantener a flote incluso a los nadadores más inexpertos, ¿verdad? Llegamos al final de nuestro viaje por el Mar Muerto, ese enigmático cuerpo de agua cuyo nombre evoca imágenes de desolación y misterio. Pero como hemos visto, detrás de este nombre se oculta una riqueza de historias, significados y lecciones que van mucho más allá de la mera ausencia de vida. Este lago, disfrazado de mar, sirve como un poderoso recordatorio de que los nombres, aunque poderosos, no siempre capturan la esencia completa de lo que denominan. El Mar Muerto nos ha enseñado sobre adaptabilidad, resiliencia y la capacidad de la vida para florecer en las condiciones más improbables. Nos ha mostrado cómo las percepciones humanas pueden transformar un lugar de muerte percibida en uno de curación y renovación. Y quizás lo más importante, nos ha recordado que, en la intersección de la ciencia, la cultura y la espiritualidad, hay siempre espacio para la maravilla y el asombro. En un mundo donde las etiquetas y los nombres a menudo dictan nuestra comprensión y tratamiento de todo, desde lugares hasta personas, el Mar Muerto se erige como un testamento de la complejidad que subyace bajo la superficie. Nos desafía a mirar más allá de los nombres y las primeras impresiones, a explorar las profundidades ocultas de lo que nos rodea y a encontrar belleza y significado en lo inesperado. Así que, mientras reflexionamos sobre este lugar extraordinario y su historia, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿qué otros maravillosos secretos y lecciones nos esperan, escondidos detrás de los nombres que damos por sentado? En la búsqueda de respuestas, seguimos adelante, impulsados por la curiosidad y el deseo de entender, siempre recordando que a veces, lo que parece muerto está simplemente esperando ser redescubierto. El Mar Muerto, con toda su salinidad, misterio y belleza, no es solo un lugar en el mapa, es un recordatorio viviente de que, en la interminable complejidad del mundo, siempre hay más de lo que parece a simple vista. Y en ese reconocimiento, tal vez, encontramos la verdadera esencia de lo que significa estar vivos, la continua búsqueda de comprensión, significado y conexión en un mundo lleno de nombres y narrativas esperando ser explorados. Con esto, te dejo una pregunta. ¿Qué hay realmente en un nombre? ¿Y qué secretos se esconden detrás de los nombres que aún no hemos cuestionado? Te animo a compartir tus pensamientos, preguntas y sugerencias. ¿Hay algún nombre de lugar que te gustaría que desentrañáramos juntos en futuros episodios? ¿Una palabra cuyo origen te tenga especulando en las profundidades de la noche? Este es tu momento para dar rienda suelta a esa curiosidad insaciable y proponer el próximo destino en nuestro viaje por la etimología, la historia y las historias no contadas. Además, si tienes tus propias historias o descubrimientos relacionados con los temas que hemos explorado, me encantaría escucharlos. Compartir conocimientos y experiencias no solo enriquece nuestra comprensión, sino que también teje lazos más fuertes en nuestra comunidad de exploradores de la historia, etimología y, claro está, de la vida misma. Así que ya sea a través de comentarios, mensajes o incluso portando tu sombrero de explorador en la vida real, únete a nosotros en esta búsqueda interminable de conocimiento. Después de todo, cada nombre es una puerta a un mundo desconocido, y cada historia es un paso hacia una comprensión más profunda del espacio infinitamente complejo que llamamos mundo. Si te gustó el video,
No olvides dejar un like, suscribirte y dar el campanazo de activar las notificaciones, e inmortalizar tu opinión con un comentario. Gracias.